segundo invitado, porque vamos a profundizar en dos temas que han marcado la agenda política y también económica durante estos últimos días. Por una parte, el debate por el levantamiento del secreto bancario en el marco del proyecto de inteligencia económica, y por otra, la llamada mega reforma que ha sido impulsada por el gobierno, que sigue generando bastante tensión al interior del Congreso y en los municipios. Ya está conectado con nosotros para abordar ambas temáticas el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores. Muy buenos días, senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Aquí con temporal de lluvia y viento en Valdivia, pero muy bien. Muchas gracias. Entretenido, pues, rico. Sí, cuando no se pasa de cierto nivel, sí, está muy bien. Bienvenida al agua, ¿no? Y además que Valdivia es una ciudad que está tan preparada, ¿cierto?, para enfrentar la lluvia, el clima, no así como, por ejemplo, nuestra región de Valparaíso, que llueve un poco y nos queda, pero la escoba en la calle, esa es la realidad. Eso es lo rico del sur. Es cierto, es cierto. Senador, usted ha sido crítico del rechazo que tuvimos durante esta semana del levantamiento del secreto bancario. Cuéntenos, ¿por qué usted cree que este instrumento es clave para poder combatir el crimen organizado en nuestro país? Sencillamente porque finalmente todas las operaciones ilícitas que hacen organizaciones criminales, particularmente, en un mundo que hoy día está siendo no solamente ya penetrado, sino que además invadido por los brazos de las organizaciones criminales en distintas áreas, particularmente narcotráfico, pero que también dentro de toda la gama de delitos como son la trata de personas, algo que para nosotros todavía es nuevo, pero que en otros continentes, particularmente Europa, comienza a levantar muchas alertas, como es el tráfico de órganos, ¿no?, que es mucho peor todavía, o el contrabando de todo tipo de materias lícitas e ilícitas. Las lícitas que tienen complicado a las economías internas, como es, por ejemplo, el comercio de ropa, el comercio de comida, el comercio de medicamentos que hoy día invaden las ferias libres sin trazabilidad, sin control, sin fecha de vencimiento y con precios que hacen que el sistema formal, la verdad es que se dificulte, ¿no? Eso en general. O el alcohol o el tabaco que entra por miles a través de la permeabilidad que seguimos teniendo en nuestras fronteras, particularmente más con Bolivia que con Perú, pero ambas, ¿no? Y luego están todas las ilícitas, contrabando de armas, contrabando de drogas duras, contrabando ahora de la nueva modalidad de drogas sintéticas, que son 4 o 5, que de verdad deberían tener muy preocupado al planeta en general, porque, a ver, en un frasquito se pueden llevar muchas dosis altamente dañinas, altamente adictivas, contrabando de armas, en fin. Todo eso termina en un solo propósito, que esa plata que se obtiene producto de estas acciones y otras como son lo que acaba de ser, a ver, descubierto en una banda en el sur de Chile, que es el gota a gota, el crédito gota a gota, particularmente hecho por colombianos, o lo que son el robo de vehículos o los asaltos, en fin, todo este tipo de cosas termina en una maleta de plata o en mucha cantidad de billetes, ¿no?, porque las transacciones se hacen por esa vía y que tienen que ser lavados, que tienen que ser blanqueados o limpiados y colocados en el sistema formal de nuestra economía y la de todos los países. Pero, por senador, esa razón, desde el oficialismo son claros en que sostienen que abrir esta puerta podría incluso transformar una vulneración de la privacidad de las personas. ¿Cómo se puede compatibilizar, bien digo, justamente la seguridad y también las garantías individuales de cada ciudadano? Bueno, estemos claros de que finalmente, si no se frena este lavado de dinero que se hace a través del sistema formal, a través de bancos, a través de las criptomonedas, como ya lo hemos visto en la Operación Tokio, en fin, no hay ninguna posibilidad de frenar el crimen organizado. Podrán aparecer algunos cabecillas por ahí, alguna banda, algunos soldaditos de alguna de estas organizaciones criminales y ser detenidos en flagrancia, pero al final la organización no se frena y no se le da donde más le duele o donde finalmente podemos controlarla, sino es a través de el descubrimiento el proceso del lavado y la captura del dinero. ¿Cuál es la discusión en definitiva que yo creo que se ha
desviado de su curso original. A mí me tocó presidir la Comisión de Seguridad cuando debatimos varios proyectos relevantes, como es el Ministerio de Seguridad, que tiene que ver con esto, o cuando fue la ley que crea el Sistema de Inteligencia Nacional, que no teníamos, que recién se acaba de promulgar hace 2 semanas, o publicar más bien, y ahora con lo que significa la persecución de la ruta del dinero, que lleva 2 años en la discusión. Y cuando le iniciamos la discusión, una de las preocupaciones que todos teníamos es que abrir un sistema de inteligencia que tiene que ser muy particular, muy bien preparado, con funcionarios que no son cualquier funcionario, son agentes de inteligencia y por lo tanto tiene que cumplir requisitos extremadamente estrictos y a toda prueba, finalmente logramos ese acuerdo, que el fortalecimiento de la unidad de análisis financiero del Ministerio de Hacienda, la UAF, que hoy día, dicho sea de paso, puede pedir la apertura del secreto bancario a través de la Corte de Apelación de Santiago, así como lo hace el Ministerio Público, pedir la apertura de alguna cuenta a través de algún tribunal de garantía jurisdiccional en la región donde están investigando. Se puede, pero siempre por vía judicial. La creación del sistema de inteligencia económica establece entonces fortalecer la UAF y crear agentes de inteligencia en la propia UAF, impuestos internos y aduanas. Y esto no es cualquier funcionario que recibe una pequeña capacitación y lo ponemos a trabajar en inteligencia financiera, no. Son agentes de inteligencia cuya reserva y secreto de cada una de las investigaciones está regulada por ley. Y la vulneración de los datos que obtengan está penada muy duramente con la misma ley. O sea, los agentes de inteligencia en cualquier sistema y en cualquier parte del mundo tienen la obligación de guardar de por vida la información que han obtenido durante cualquier tipo de operación, de operativo o de investigación que hagan. Y los datos que no sirven directamente para la investigación tienen la obligación de ser destruidos de manera segura. Dicho esto, un agente de inteligencia cuando empieza a investigar de manera preventiva, y aquí está la gran diferencia con lo que está pensando la derecha, cuando empieza la investigación decía que va a juntar seguramente mucha información y va a reunir antecedentes de más de las personas que aparecen directamente involucradas y a la vista. Y cuando se va descubriendo que esas personas no tienen que ver o no están involucradas o no son relevantes para el caso, esa información debe ser destruida de manera segura. Y eso se asegura en la ley. Entonces, bueno, cuando alguien dice, pero ¿y qué de las filtraciones que tiene el Ministerio Público? Sí, bueno, pero el Ministerio Público es otra cosa, no son agentes de inteligencia, son funcionarios que al día siguiente de ser contratados se transforman en fiscales, porque no tenemos, a diferencia de la Defensoría Penal, un sistema que cree, que prepare, que forme fiscales. Sí los tenemos en la Defensoría, y eso es un tema que también hemos planteado. 9 de la mañana con 20 minutos, estamos conversando hasta ahora con el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores. Senador, usted ha planteado que estas herramientas también deberían servir, ¿cierto?, para perseguir delitos económicos como lo son las corrupciones y la corrupción también. ¿Usted siente que hoy el Estado está llegando tarde a este tipo de delitos? Sí, esa es la otra pata que falta. Una es la de la creación de agentes de inteligencia ligados y en coordinación con aduanas, impuestos internos y la unidad de la UAF, la unidad de análisis financiero. La otra pata, y esta es la discusión que tuvimos en la bancada, la postura que asumimos en la bancada nuestra, en la bancada unida, y es que el artículo único no podía solamente alcanzar a las organizaciones criminales que cometen crimen organizado, y ahí yo creo que vamos a estar todos de acuerdo, ojo. Yo creo que ahí la izquierda, el centro, la derecha, vamos a estar todos de acuerdo que hay que perseguir las organizaciones criminales. Donde no estamos de acuerdo, y es lo que nosotros estamos tratando de hacer ver, es que no solamente se persiga a las organizaciones criminales, que por definición son más de 3 personas. ¿Y qué pasa si hay 2 que están cometiendo delitos económicos notables? ¿Qué pasa si hay 1 solo? ¿Qué pasa con los delitos tributarios? ¿Qué pasa con las colusiones? Eso hoy día no está incluido. Por esa razón rechazamos el artículo único, no se alcanzó el quórum y se fue a comisión mixta.
Eso está esperando la comisión mixta. Y el otro era, como dije, el artículo 11 respecto de quiénes pueden abrir el secreto bancario. Y nosotros creemos que se puede hacer tal como lo hace Alemania, como lo hace Francia, como lo hacen otros países del mundo desarrollado, y somos parte de la OCDE, en donde no se necesita una orden judicial, sino tener un sistema robusto que permita investigar las cuentas bancarias o que estén dentro del sistema financiero de alguna persona natural o jurídica que esté involucrada en una investigación de delitos de esta naturaleza. Ojo, si no es para cualquier persona, no es para los empresarios ni mucho menos. Esto es la búsqueda de la ruta del dinero cuando se cometen delitos económicos o crimen organizado que ya viene siendo visto y que ya sabemos que está en Chile. ¿Cuál es la gran diferencia? Y con esto termino esta lata que te estoy dando, pero creo que es necesario fijar ciertos puntos. La diferencia que hay con el actual sistema que defiende la derecha, que siga siendo los jueces, aun cuando lo puedan agilizar, es que esto solamente sirve cuando ya hay una causa penal en curso, cuando el Ministerio Público pide la apertura de la cuenta bancaria, ya hay una causa penal, ya ha habido todo un largo proceso, o cuando la UAF lo determina luego que hay otro proceso detrás, pero nada preventivo. Cuando estamos hablando de inteligencia es anticiparse, es llegar antes, es averiguar sobre las primeras luces, es penetrar la organización. Así funciona la inteligencia. O sea, esto es preventivo. Lo que tenemos hoy día y lo que pudiésemos tener si seguimos lo que está planteando la derecha es después del iniciado un trámite judicial, y eso es más lento. Conversamos a esta hora de la mañana con el senador Iván Flores, senador de la Democracia Cristiana. Senador, le quiero cambiar de tema y lo quiero llevar a otra arista. Lo quiero hablar sobre la mega reforma. Su sector ha mostrado reparos importantes, ¿cierto? ¿Qué son las mayores inquietudes que tiene justamente la Democracia Cristiana sobre este proyecto? Mire, no es la Democracia Cristiana la que tiene el problemita. El problemita lo tienen la mayoría de los economistas del mundo moderno, ¿no? Que están advirtiendo y particularmente el Consejo Fiscal Autónomo, que es el órgano que tiene nuestro país para analizar la condición de la macroeconomía y levantar las advertencias o las alertas cuando fuere necesario. Así como el Consejo Fiscal Autónomo ya había advertido al gobierno anterior de esta ralentización de la economía, de este PIB tendencial más o menos sostenidos en un estancamiento económico para los próximos 10 años, en fin. Hoy día el Consejo Fiscal Autónomo subió de 7 advertencias que tenía este proyecto y dichas hace 2 semanas atrás a 11, ¿no? Y lo volvió a sostener este lunes cuando fue muy firme en decir: la única certeza que tiene la mega reforma del ministro Quirós, porque pareciera ser que esta es el gobierno de Quirós con una mega reforma de Quirós, ¿no? Porque es el que la defiende a ultranza y nadie le dice lo contrario, del gobierno digo. Finalmente, la única certeza es que va a haber una rebaja, ya no de 1.200, 1.600 millones de dólares que se decía al principio, sino que hoy día la están proyectando hasta que llegue el equilibrio fiscal en 4.800 millones de dólares. 4.800 millones de dólares. Esto se triplica respecto a las primeras cifras, ¿no? Y en ese contexto entonces, cuando, aunque sea en 3 etapas, pero cuando se disminuye el ingreso fiscal, el costo fiscal que esto va a tener para poder permitir que el Estado entregue ciertos beneficios a la ciudadanía se ve dificultado, claramente. Y el equilibrio fiscal para poder llegar al final a tener una economía que sea capaz de resistir por sí sola y por sí misma, eso va a ser ya no el año 2030, como se dijo al principio, sino que están hablando del 2033, en lo que Quirós nuevamente, en una vuelta atrás, de las que ya han habido varias en este gobierno, finalmente está diciendo. Entonces, están acomodando la cifra y están dándonos la razón de que lo único certero que hay es una disminución brutal, un hoyo financiero brutal para que se puedan efectivamente mantener
algunos apoyos de distinta naturaleza, parte de la salud pública, parte de la educación pública, parte de la asistencia social, todo lo que significa el sistema de protección social e incluso también algunas herramientas que apoyan la buena y sana economía. Y no hay ninguna certeza, ninguna, de que efectivamente logremos tener el equilibrio fiscal, ni siquiera en el 2033, como lo está diciendo el ministro Quirós hoy día. Entonces hay que esperar 6 años para poder tener un equilibrio fiscal y a ver si entonces no nos seguimos endeudando, senador, y podemos mantenernos por sí mismos. Entonces hay mucha apuesta, y es una apuesta que, para variar, la van a pagar la gente más humilde o la gente de clase media. Siempre pagan los platos rotos, ¿no? No la va a pagar Quirós, ya no va a estar en el gobierno, claramente. senador, usted justamente citó al ministro Quirós, quien también Sí. emplazó a los sectores, ¿cierto?, que rechazaron la idea de legislar, los llamó a madurar. Esa fue la palabra que él mismo utilizó. ¿Cómo usted recibió esas declaraciones del ministro Quirós? Bueno, el ministro Quirós sigue siendo un elefante encabritado en cristalería, ni siquiera un elefante en una cristalería, ¿no? Este es un elefante encabritado en una cristalería, porque la verdad es que cada vez que quiere arreglar las cosas, utiliza términos y frases que son claramente ofensivas. Cuando nos llama a madurar, cuando nos llama a pensar por Chile, en fin. O sea, como es que nosotros estuviésemos jugueteando aquí en política y solamente decimos lo que se nos antoja, sin revisar los antecedentes, y no es así. Yo le pediría al ministro Quirós que, y en lo personal podemos conversar claramente, pero tenemos una tremenda, hay un abismo de distancia en la manera de proceder y en los afanes que tiene el ministro Quirós y lo que tenemos nosotros, ¿no? Hay un abismo. Cuando uno se preocupa por la ciudadanía, cuando uno le toca la puerta a una familia humilde o palpa las aspiraciones, los sueños de la gente de clase media que trata de salir, y aquí le llegan balde frío tras balde frío, como fue el traspaso de todos los costos de los combustibles, cuando veníamos teniendo un MEPCO que operaba automáticamente a través del impuesto específico y no desde el bolsillo de la gente para poder mantener el vehículo que lograron finalmente tener, o mantener la MIPYME que se necesita mover a través de un vehículo, y le pegaron directamente con el alza del combustible. Esa alza del combustible también se la transfirieron a las instituciones. O sea, hoy día, y lo decía porque con cifras reales, me lo decía un conductor de ambulancia, nosotros antes llenábamos la ambulancia con 80 lucas y ahora la ambulancia se llena con 120 lucas. O sea, el presupuesto hospitalario, que ya venía mermado, y en el gobierno anterior teníamos un reclamo porque había un déficit de más de 200.000 millones de pesos, finalmente logramos, a través de lo que significó la recuperación de licencias médicas, un presupuesto adicional del Ministerio de Salud, llegamos a 114 o 120 mil millones, que no logró equiparar el déficit, pero en algo ayudó, y los hospitales llegaron a fin de año con déficit. Y ahora entonces todos los insumos, incluyendo algunos críticos que tienen que ver con el transporte en todo Chile, suben producto del alza de combustible. Primera cosa. Lo segundo son los recortes, pues. ¿A quién en su sana cabeza se le ocurre rebajarle el presupuesto a salud, que ya venía mermado, que ya venía sobrecalentado, que ya venía siendo insuficiente, y dicen como gran cosa, no le vamos a bajar el 3, le vamos a bajar el 2,5, 430.000 millones que hoy día le están pegando a la atención primaria de salud y a la atención hospitalaria? ¿En qué cabeza cabe? Claro, seguramente el ministro Quirós, cuando se enferma alguien, recurre a su sistema privado, como yo también lo hago. Sí, yo también tengo una ISAPRE. Y en ese contexto, entonces, ¿qué pasa con la gente que no tiene esa posibilidad? Que tiene que acudir a la urgencia en el hospital público. Se da una vueltecita para ver que hay gente que espera 6, 7, 10, 15 horas en una urgencia. No estamos hablando de para ir a ver algo que parece que le duele y que había... No, y qué decir, senador, de cuando uno espera una operación. Hablábamos el otro día con el presidente del Colegio Médico acá de la región de Valparaíso, el doctor Ignacio de la Torre, cómo gente espera por meses una operación, ¿cierto? Por ejemplo, traumatológica. Y años. Y años también, por supuesto. Senador, por otro lado, lo quiero llevar a otra materia. ¿Cómo está la relación entre la democracia cristiana y la moneda, cierto, después de estos últimos roces? ¿Está muy tensionada o ya hay un margen mayor para los acuerdos? A ver,
En política, particularmente en el Senado, donde tratamos de que nuestras diferencias se establezcan en el hemiciclo o en las comisiones, donde cada uno puede hablar con libertad sobre lo que piensa, sobre lo que sabe, sobre lo que estima que debe ser. En la Cámara no estaba pasando eso, lamentablemente, pero en el Senado tratamos de que eso ocurra y por lo tanto nuestra relación con la moneda no podría sino ser la relación institucional que cuando quieran conversamos, cuando nosotros sentimos que hay que conversar lo pedimos, cuando la moneda cree que hay que conversar lo pide. Y en eso no hay problema, hay una relación sana desde el punto de vista de tener el espacio para decirnos las cosas, primera cosa. Lo segundo es nuestra postura y en eso yo creo que la búsqueda de acuerdos en esta mega reforma se dificulta porque nosotros estamos convencidos, así como Quirós, el ministro Quirós, está convencido de que la está haciendo de oro, ¿no? Con una reforma que solamente por el hecho de rebajarle el impuesto a las más grandes empresas y por asegurarles que además durante 25 años nada se va a mover respecto de la condición tributaria, ¿no? Él está convencido de que eso va a generar una reactivación económica. Nosotros estamos convencidos de que no va a ser así, porque hay ejemplos en el mundo de que la invariabilidad tributaria los ha amarrado, independientemente si han habido cambios en la economía, cambios favorables o no, quedaron amarrados, y que nada asegura de que rebajar 5 puntos a los impuestos de las empresas mayores va a significar la obligación de que ese ahorro de plata la van a volver a colocar inmediatamente en sus empresas o en sus negocios, o va a mejorar las condiciones del empleo o la competitividad de la misma empresa. Nada lo asegura. Otra cosa sería decir, mire, le vamos a rebajar 5 puntos de la tasa impositiva y usted tiene que reinvertirla contra un proyecto que signifique mejora, que signifique avance. Si no lo hace, tiene que reintegrar. Eso podría ser otra conversación, pero a eso no están abiertos, solamente la rebaja. Entonces, así las cosas, en esa tosudez, además de la soberbia, en esa tosudez, nosotros no tenemos nada que conversar, pues. Actuaremos de acuerdo a lo que nosotros estamos convencidos. Y eso es levantando el dedo para arriba o levantando el dedo para abajo, poniéndolo para abajo. Senador, y hablando de la tosudez, ¿cierto?, que usted decía, ¿le preocupa que el gobierno esté apostando demasiado capital político en una reforma que, para ser sinceros, todavía no logra ni siquiera alinear a los sectores de centro? Mire, hay algo que yo no me logro explicar, porque en política muchas veces los pasos se dan con cierta medición previa, ¿no? O sea, yo voy a hacer esto teniendo en consideración cuáles son los efectos. Lo que yo no me logro explicar es que un gobierno que por primera vez desde el retorno a la democracia responde a la postura de una derecha dura, esté jugándoselas al todo por el todo, porque abrió todas las puertas, por lo menos ha abierto muchas puertas, no sabemos si todavía le quedan otras por abrir, generando muchos frentes de enfrentamiento, ¿no? Abrió la puerta al combustible, abrió la puerta a la rebaja, abrió la puerta de esta mega reforma tributaria donde metió un montón de cosas, donde toca la ley ambiental, donde toca, en fin, o sea, la lista es súper larga, la ley de base, la ley del SVAP, las condiciones de entrada a la gratuidad universitaria, y son 50 y tantos artículos de modificaciones de normas que se han venido trabajando durante varias décadas. Pero sigue abriendo puertas, pues. O sea, sigue cuestionando la sala cuna universal, que amenazaron con hacer una reclamación producto de lo que finalmente se aprobó en la Cámara, o de la disminución de los plazos sectoriales, donde se están saltando una serie de pueblos, colocando en riesgo los propios avances que habíamos tenido para asegurar. No estoy hablando de la burocracia excesiva por ningún motivo, eso es otra cosa y eso se resuelve al interior de cada ministerio, ¿no? Ahora, en todo caso, bienvenido la desburocratización, o bienvenido, y esta es la parte buena de lo que están planteando, los fondos para la reconstrucción tanto de la región de Valparaíso como de la región del Biobío. ¿Quién podría oponerse a eso? Nadie. Pero metieron un proyecto de reconstrucción donde el propósito era agilizar la reconstrucción, que en el gobierno anterior fue extremadamente lenta. Y a mí me pareció bien
pero aprovecharon eso, que todos íbamos a apoyar, para meter todo tipo de cuchufletas, como modificar la ley de pesca, como modificar la ley de base de medio ambiente, como modificar la ley del SBAP, suma y sigue. Y ahí tenemos un problema. Senador de la Democracia Cristiana Iván Flores, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros en Pura Noticia Matinal. No, encantado. Muchas gracias a ustedes. Que tenga un muy buen fin de semana, senador. Chao. 9 de la mañana con 37 minutos.